tan fuerte la presencia del Señor, yo no quiero que se vaya este momentum. Así que vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a concentrarnos y vamos a cantar ese coro una vez más. Cristo, Cristo. La oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo, no temeré, Cristo, Cristo, la oscuridad tiemblante, Cristo, Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias porque queremos recibir de tu presencia, queremos recibir de ti en esta mañana. Te pedimos que sea tu palabra la que nos hable esta mañana, Señor, que realmente nos impacte, Jesús. Quédate con nosotros, te lo suplico, Señor. Gracias, y quiero que todos digamos un fuerte amén. Eso, sí. Bueno, primero, qué bueno tenerlos acá. Me pone muy contentos de saludarlos desde acá arriba. Y de verdad, qué bueno es poder encontrarme con ustedes un día a la semana y que sea aquí. Quiero que sepas y tengas la garantía y la certeza que estás en el momento correcto, en el lugar correcto. Así que voy a iniciar con una pregunta interesante. Y es, si tuviésemos que escoger el top 3 de las historias más importantes, más relevantes, más interesantes de la Biblia, ¿cuál sería? Yo creo que cada uno puede decir, bueno, de las historias de la Biblia, y claro, hay que conocer la Biblia para elegir esas historias, uno personalmente pudiese, digamos que elegir las suyas. Pero yo creo que hay unas historias que son hasta cierto punto medio indiscutibles, que son las más importantes, ¿no? Yo creo que la más importante, sin duda, es la primera, ¿no? O sea, cuando Jesús nació. ¿Y por qué siento que es importante y como la número 1? Porque es el inicio de ese plan perfecto que tenía Dios para la humanidad. De decir, voy a disponer de lo mejor que tengo y lo voy a mandar hacia la humanidad con un propósito y con una razón. De todo lo que es la historia del nacimiento de Jesús, me gusta mucho lo que dice Lucas 2:13, que dice que había una fiesta de ángeles en los cielos, que se le aparecieron a pastores, que proclamaron que Jesús había nacido. Eso es como cuando uno está en el mundo laboral y finalmente haces el launch de un proyecto, sacas un proyecto y hay como una celebración. Como por ejemplo cuando la NASA siempre despega un cohete, la gente aplaude y dice, hey, está saliendo lo que habíamos planificado. Y esa historia dentro de mi top 3 es como de las más importantes, porque es como ese inicio a algo que iba a cambiar el rumbo de la historia. También, y sin duda, siento que dentro de ese top 3, en la número 2 definitivamente es cuando Jesús lleva a cabo finalmente su parte final del plan. Cuando Él decide ir a la cruz por nosotros y también cuando se levanta de la muerte. Y de esa historia bíblica, algo que a mí me impacta muchísimo es que dice la Biblia que cuando Jesús murió, dice que en Mateo 27:51, el velo del templo se rasgó, porque Jesús a través de la cruz estaba creando un puente para que tú y yo fuéramos directo a Dios y pudiéramos acercarnos directamente a Él sin nada de por medio. Y pienso que estas dos historias son como las historias, digamos, que están dentro del top 3, o sea, realmente entender el contexto bíblico, meterse de lleno en la palabra de Dios y leerlas, realmente te lleva a entender lo relevante que es. Pero, ¿cuál será la tercera historia que he escogido y la que vamos a desarrollar en el día de hoy? Quizás la del Arca de Noé, chuleta, tremenda historia, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? Yo creo que el primer país en haberse inundado seguramente fue Panamá, porque cuando caen estos torrenciales, chuleta, ¿ah? Quizás cuando Dios separó las aguas, ¿ustedes se imaginan esa situación? Moisés convenció al pueblo de la mano de Dios diciendo, vámonos afuera, y llega en este momento donde no había escapatoria, todo parecía imposible y Dios abre las aguas, impensable, algo que no se puede creer, pero Dios es un Dios de cosas impensables, Dios siempre cambia la ecuación, pero esa no es la historia que he escogido.
O como cuando el pueblo de Israel estaba acercándose a la tierra prometida y se cayeron las murallas de Jericó. Otra historia increíble que no demandó más esfuerzo del pueblo de Israel que simplemente acercarse y hacer lo que Dios les estaba pidiendo para que esas murallas bien fortificadas se cayeran solas. Bueno, realmente no solas, sino por el poder de Dios. Pero ¿cuál es la historia que hoy vamos a desarrollar por un punto muy importante? Saben que hago un pequeño paréntesis. Esta mañana estaba bañando a mi hijito, el chiquito de 2 años, y me dice, hey papá, cómica, porque él está empezando a hablar, ¿no? Entonces hago un paréntesis para los papás. Quiero recomendarles algo que se llama Superbook, que son como estas cómicas de la Biblia, pero hechas a una calidad de Netflix, Disney Plus y todo ese tipo de cosas. Y entonces me dice Tomás, dizque, papá, yo quiero ver Arr. Y yo dije, uy, ¿qué es eso? Entonces mi esposa es la traductora oficial cuando Tomás está desarrollando su vocabulario. Y yo, Laura, ¿cuál es esta historia? Dije, ¿cuál Tomás? Y Tomás dije, Arr. Y yo decía, wow, yo sé que el Señor le dicen el león de Judá, pero no recuerdo haber visto ese capítulo. Y entonces de pronto viene Laura y le dice, ¿tú quieres ver la de Daniel y los leones? Y Tomás, sí. Y dije, wow, impresionante que un niño de 2 años a través de algo como eso le esté tocando tanto la historia bíblica. Y en mis tiempos realmente no estaba tan desarrollado como hoy, pero quiero recomendarles a los papás que están aquí, que tienen sus hijitos, que es normal que les pidan cómicas, busquen Superbook. Hasta yo me quedo viendo porque es muy entretenido y súper, 100% apegado a la palabra. Y después pensé, wow, hubiese leído esa historia porque también es muy, muy buena y pudiese estar dentro del top 3. Pero la historia que he elegido esta mañana y que el Señor puso fuertemente en mi corazón por un tema que es un tema que tenemos que anhelar y ansiar, pero como con locura y pasión, es una historia que cuando todos digan, van a decir, David versus Goliat. Esto es una historia que normalmente en nuestro diario hablar se usa bastante. De hecho, yo escuché de David versus Goliat cuando ni siquiera entendía qué eran las cosas de Dios, ni siquiera sabía que eso salía en la Biblia. Me acuerdo perfectamente, tenía como 15 años y un entrenador de fútbol me dijo, hey Miguel, vamos a jugar un partido y esto va a ser como David versus Goliat. Y yo, David versus Goliat, pero nunca escuché un equipo que se llama David y otro que se llama Goliat. Y dije, no, David es el pequeño y Goliat es el fuerte. Y David, el pequeño, contra todo pronóstico, derrota a Goliat. Bueno, esa vez en el partido de fútbol Goliat nos aplastó, pero yo era un niño de 15 años, no tenía idea del contexto bíblico. Y entonces esta historia se usa muy comúnmente. O sea, vas a un tema que es un reto, una competencia, y esto es chuleta, David versus Goliat. O un partido de lo que sea, esto es como David versus Goliat, porque el otro es, siempre va contra el pronóstico, o como se dice en inglés, against the odds, en contra de las apuestas. Pero hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de David, porque vamos a entender un factor diferenciador que tenía la vida de David. Y vamos a arrancar un poquito entendiendo unas cosas que empezaron a suceder en la vida de David, que nadie te lo dice cuando te hablan de David y Goliat, pero en 1 Samuel esa historia es tan rica por el factor diferenciador que vamos a hablar esta mañana. Ok, primer punto, dice, 1 Samuel 16, 12, 13, dice, y el Señor dijo, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Contexto histórico, ¿qué estaba pasando? El Señor había dicho, en verdad Saúl, que era el rey actual, no puede seguir siendo mi rey. Samuel, tú eres el profeta encargado, ve y busca un nuevo rey. Y entonces es increíble porque Samuel llega a un lugar donde dice, señor Isaí, déjeme ver a sus hijos. No escoja ningún hijo y queda un hijo más que era como un pastorcito de ovejas y entonces era el que el Señor lo estaba eligiendo. Pónganse a pensar en la posición de David siendo el último hermano y escuchando que a ninguno de sus hermanos lo escogieron y lo escogieron a él. Primer punto, algo de contexto, algo realmente increíble, que lo estaban eligiendo a él para algo impresionante, ser el próximo rey de Israel. Eso es una cosa que hasta cierto punto se puede decir que no quizás estaba planificado en la vida de David, pero estaba sucediendo eso. Justo después que David es ungido para en un futuro convertirse en el rey de Israel, sucede la historia de David y Goliat. Y la historia de David y Goliat llega
cuando en un momento el papá le dice: hey David, ve a llevarle esta comida a tus hermanos que están en el frente de guerra frente a los filisteos y llévaselo. Pero David llega a ese lugar y se encuentra con un hombre llamado Goliat, que la Biblia lo describe realmente como algo pues muy fuerte, y estaba amenazando hace 40 días al pueblo de Israel y nadie se atrevía a enfrentar a él. Hasta que finalmente llegó David, y en 1 Samuel 17, de 45 a 46 dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, al Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. De vuelta, vamos en la posición de David. Viene Samuel, la figura más relevante del pueblo de Israel, y lo unge como rey. Y después aparece en un campo de batalla en donde nadie se había atrevido a retar a un gigante que estaba amenazando al pueblo, y viene David, una persona que era en ese momento joven, diciendo: yo lo voy a hacer porque él se está metiendo con el Señor de los ejércitos de Israel. Yo lo voy a hacer porque yo confío en que hay un Dios todopoderoso que él no se puede meter. Y la victoria de David sobre Goliat fue tan increíble porque hizo ver, y la Biblia lo dice más adelante, de que en efecto los filisteos temían al pueblo de Israel porque sabían que su Dios peleaba las batallas por ellos. Y eso es lo que David estaba demostrando. Y finalmente, algo más de contexto, es que en 1 Samuel 18:5 era tan bueno lo de David que dice que todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido por todo el pueblo como los oficiales de Saúl. Del punto 3 al punto 1, David era un pastorcito de ovejas y pasa a ser un hombre que es ungido para ser el próximo rey de Israel. Recibe tremenda victoria frente a Goliat, y de ser pastor de ovejas pasa a ser un comandante de guerra. Yo les digo algo, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere llevarnos de victoria en victoria. Él tiene un plan perfecto. Yo no sé, pero yo me pongo a pensar, David, de pronto una noche ahí cuidando sus ovejitas y pensando: yo voy a ser el próximo rey de Israel, voy a terminar una tremenda victoria frente a un malhechor y después me van a poner sobre un cargo, un rango importante. Esto es increíble. Esto es realmente impresionante y bueno en lo que estaba sucediendo en la vida de él. Pero ¿será porque David era apuesto, guapo, o porque quizás tenía recursos, o porque había algo en él que lo llevara en este asunto? Y ese es el factor diferenciador. Y es que más adelante la Biblia dice que David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. ¡Wow! Cuando yo leo esto, yo digo: chuleta, yo quiero eso que tenía David. Pero no había mérito en David. El mérito estaba en que el Señor estaba con él. O sea, ese nivel de seguridad, ese nivel de garantía, ese nivel de poder era porque el Señor estaba con él. El Señor estaba con él cuando lo eligieron para ser el próximo rey. El Señor estaba con él cuando hizo semejante victoria sobre Goliat. Y fue una victoria totalmente en contra de las apuestas, porque la forma en cómo él derrota a Goliat es que le lanza una piedra y lo derrota, y después él lo termina rematando. Y de ser un pastorcito de ovejas hasta ser un comandante de guerra, uno diría: wow, es que David se graduó en Harvard. Uno diría: no, es que lo que pasa es que él tiene esto y esto y lo otro. Pero no, el Señor estaba con él. Eso es un tema que tenemos que fuertemente anhelar, fuertemente querer buscar. Me acuerdo también cuando Moisés decía, y ya habían salido de todo el rollo de Egipto, él decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo prefiero un desierto contigo a un paraíso lejos de ti. Es que el componente de que el Señor esté con uno hace que las cosas se resuelvan. Y para mi vida, para mi familia, para todo lo que hago, eso no es algo poético: ay, sí, qué lindo, el Señor estaba con uno. No, el Señor está con uno y realmente ayuda a que las cosas se den. Y eso es lo que tenía David como el factor diferenciador de su vida. Yo cuando empecé a buscar a las cosas de Dios y la persona que me estaba hablando de Dios, yo decía: ¿cómo yo hago para tener lo que esa persona tiene? Porque yo veía que esa persona solamente se reía, tenía paz,
siempre estaba como tranquila. Cuando nos ponían un examen súper difícil en la universidad era como que chuleta, esta man se ve fresca como una lechuga, y no porque fuera fresca, sino porque en verdad se veía como tranquila. Y empezaba a decir qué es lo que ella tiene. Tiempo después entendí, era que ella confiaba que el Señor estaba con ella. Pero ella también buscaba y anhelaba esa presencia. Ella también buscaba que el Señor estuviese con ella. Y esa era la hermosa situación del rey David. Aquí yo estoy viendo en la mañana de hoy muchos jóvenes. Y me encanta que esté esta reunión llena de jóvenes. Pónganse a pensar en David. David, cuando le pasó todo esto, era un joven, no era un hombre viejo. Era un peladito, realmente. ¿A usted no le gustaría que les pasara algo así? Chuleta, que uno diga, hey, en verdad, wow, me está pasando estas cosas tan buenas para mi vida. Y que uno pueda decir, es porque el Señor está con tu vida. Eso es algo que no tiene precio, como dice la propaganda de Mastercard. Y todo parecía estar bien en la vida de David, ¿cierto? Todo parecía estar perfecto porque el Señor estaba con él. Y es muy fácil que cuando las cosas están saliendo bien, uno diga, es que el Señor está conmigo, estoy buscando al Señor y todo está en orden. Todo está, como se dice en inglés, according to plan. Aquí tengo a mi amigo James y a su mamá, Miss Penny, que saben lo que estoy me refiero a according to plan. Quiere decir como que todo está saliendo súper bien. Hay otra frase en inglés que dice, it doesn't get any better, o sea, no puede mejorar de lo que está. Eso es lo que estaba pasando en la vida de David. Él estaba perfecto y el Señor estaba con él. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? ¿Qué sucede cuando de pronto todo parece ser realmente increíble? El Señor está conmigo y está prosperando la obra de mis manos, me siento bien espiritualmente, estoy teniendo una buena relación con Él, todo está en orden, pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? ¡Ey! No se preocupen, yo lo trapeo después. Dice más adelante, y aquí pongo un poco de tambores, que pasó algo bueno. Dicen que después de una gran batalla regresaba David y Saúl después de tremenda victoria. Y llegó a suceder algo interesante. Dice, en 1 Samuel 18, 6, 7, dice, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Eso suena como algo bueno, ¿verdad? Eso suena como que, en verdad, Saúl, el rey de Israel actual, la está votando y tiene un man que se llama David, que, o sea, Saúl mata a 1000 y no se tiene que preocupar más porque viene David y mata a sus 10,000. Esto pareciera ser algo bueno, ¿cierto? Por ahí les puse el símbolo de alert, porque todo parecía estar bien, pero esta situación cae súper mal en la vida del rey Saúl. Dice la Biblia que después de este evento que llegaron contentos, después de otra buena victoria, otra muestra de que el amor y el poder de Dios estaba con David, dice que eso llenó a Saúl de una ira y de unos celos al punto que dijo, hey, yo tengo que terminar con la vida de David. Miren a dónde vamos a estar llegando. La vida de David parecía ser todo color de rosa. Sin duda alguna el Señor estaba con él. Sin duda alguna él tenía presente a Dios. Pero literalmente de la noche a la mañana, en cuestión de segundos, la vida de David estaba tomando un giro radical. ¿Y por qué? Porque como Saúl empieza a tener estos niveles de celos tan pero tan fuertes, dice, yo tengo que acabar con esta amenaza para mí, yo tengo que acabar con él. Dice que en un momento, el primer punto que pongo ahí, David estaba tocando el arpa, porque David la tocaba porque Saúl pues la necesitaba, y Saúl se arrebató y agarra una lanza y se la lanza. Entonces imaginen una cosa como esa, que tú estuvieras en un lugar tranquilo y alguien atenta contra tu vida. Usted se imagina la posición de David diciendo, chuleta, el Señor me acaba de traer una tremenda victoria, volvimos a derrotar a los filisteos, le metimos 5 goles, y de pronto el que parecía ser tu jefe agarra una lanza y trata de matarte. Ey, ¿qué está sucediendo acá? Dice después la Biblia que David huye porque Saúl respiraba muerte hacia él. Yo nunca en mi vida he sentido como es una cosa como esa. La verdad que gracias a Dios, y espero que así se mantenga, nunca he sentido como que alguien me correte porque quiera matarme. David tenía que hacerlo porque en su propio pueblo el mandato principal era acaben con su vida. Entonces Saúl convoca a los soldados más élites del pueblo de Israel para ir tras David. De hecho, hay una parte de la Biblia que dice que
una noche la esposa de David le dice, hey, me enteré de que van a venir los soldados a la mañana siguiente y te van a rematar. Y David, de ser un pastorcito a pasar a estar en el mundo de la realeza, estaba huyendo por su vida. En el punto 3, miren lo que dice ahí, dice que David era tanto lo que él tenía que huir, que era el némesis de los filisteos y termina viviendo un tiempo con los filisteos. Y algo muy duro y sentimental es que Saúl incluso le quita a su esposa Mical. De hecho, cuando David derrota a Goliat, una de las cosas que había prometido el rey Saúl era otorgar una de sus hijas como premio, como esposa, pues, en esos tiempos, claro. Entonces, ante esta situación, Saúl dice, no, ya no aplica, vaya, fuera. Miren este giro tan radical que la vida de David estaba teniendo, de un momento en donde todo parecía estar perfecto, de un momento donde parecía que realmente el Señor estaba ahí, su mano poderosa se sentía, estaba sucediendo algo tan fuerte como su vida, como huir porque lo estaban persiguiendo por muerte. Cuando uno empieza en 1 Samuel a estudiar estos capítulos, son como 5 o 6 capítulos que hablan de la persecución de Saúl a David. Y habla cómo David hasta cierto punto no obtenía descanso. Se la pasaba era buscando formas de huir porque todo el pueblo, por mandato del rey, estaba en cierta forma medio conspirando para agarrarlo. Claro, David también tenía a sus fieles que entendían que eso no estaba bien y lo protegían. Pero algo tan bueno como esto se estaba tornando en una terrible pesadilla. Y aquí vamos a las 2 preguntas medulares de esta mañana. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿será que Dios, en esta situación tan delicada que se encontraba David, lo abandonó? ¿Será que dijo, hey, sabes que en verdad me arrepiento porque en verdad, chuleta, no sé, quizás David es muy arrebatado o agresivo, así que voy a dejarlo que Saúl lo persiga y que lo mate, pues? Y eso es algo que tendemos a pensar cuando las cosas no salen according to plan. Eso es algo que tendemos a creer cuando de pronto las cosas van mal. Yo quiero decirte que esa es mi kriptonita a veces. De pronto cuando tengo a alguno de mis hijos con algún resfriado o alguna fiebre, de una vez me pongo a pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Dime, ¿será que, Señor, ya tú no estás conmigo? Y empiezo a tener esos pensamientos en mi cabeza y empiezo a luchar de que ¿será que el Señor no está conmigo? ¿Será que el Señor se alejó de esta situación? Y todo apuntaba a ser que en esta situación quizás Dios se estaba apartando de David. Pero la respuesta tan contundente y tan tajante es de ninguna manera. Miren este versículo tan bonito que encontré. Esta es la segunda pregunta, que es, ¿cuál es la postura de David frente a estas circunstancias? Son las 2 preguntas que vamos a responder ahora. Pero para terminar de responder la primera, Isaías 43:2 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Aún en las situaciones más oscuras y más difíciles que podamos estar, tenemos que tener la plena convicción de que el Señor está con nosotros, que el Señor está contigo. Hay otra cosa que si tú quieres que el Señor esté contigo, que tú también tienes que buscar que el Señor esté contigo, pero quiero darte la certeza de que el Señor está contigo. Ahora que yo estoy viviendo el tema de la paternidad, yo trabajo mucho en la seguridad de mis hijos y busco que ellos se sientan seguros y tranquilos en la circunstancia en donde se encuentren. Y muchas veces he visto a alguno de los dos acercarse a mí y decirme, oye, estoy inquieto por esto o esto, y yo les digo, tranquilo, yo voy a estar contigo, y puedo ver cómo ellos sienten ese confort de, ok, no me voy a preocupar, no me voy a estresar, porque sé que mi papá va a estar conmigo. Y es la misma forma de sentirnos frente a esto, de que el Señor está contigo, a pesar de que uno esté pasando dificultades muy, muy, muy difíciles. Pónganse nuevamente a pensar, y lo reitero y lo resalto, David parecía ser que estaba volando. ¿Ustedes se imaginan el Instagram de David? Chuleta. Aquí jugándome con Saúl, ahí, después con la derrota ahí con los amigos, con Goliat.
Después mandándole fotos en el group chat a la familia que mira donde estoy viviendo ustedes, ahora ustedes siguen en el campo, yo sigo acá, ajá. Todo parecía estar bien, el Señor estaba con él, pero ahora estaba viviendo una situación donde huía, una situación terrible. Pero el Señor estaba aún con él, el Señor estaba aún respaldándolo en esa situación, cuidándolo en esa situación. Él estaba todavía con David. Pero hay otro punto también interesante a resaltar acá, y es, la segunda pregunta es, ¿y cuál es la postura de David frente a esta circunstancia? Porque claro, cuando todo va bien, hay sonrisita, todos estamos felices, todo está bien, está tranquilo, pero cuando la cosa va mal, hay veces que uno dice, tengo que buscar una solución porque esto no me está resolviendo, el Señor no me está respondiendo. Y entonces esa fe empieza a tambalear un poco, esa fe empieza a moverse y uno dice, hey, ¿qué está pasando? Señor, responde ya. Yo sé que a todos nos gustan respuestas a zap, pero los tiempos de Dios son perfectos. Pero ¿cuál es la postura del rey David frente a esta situación de estar súper bien a estar en una situación tan difícil? Más adelante dice que en 1 Samuel 24:5, David tuvo la oportunidad para fácilmente eliminar al rey Saúl. Dice, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo me lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Contexto. David estaba huyendo de Saúl, entra a una cueva y resulta ser que cuando Saúl lo perseguía, entra a esa cueva también y estaba simplemente atendiendo sus necesidades. Saúl estaba en bandeja de plata para que David resolviera su situación. Yo no me imagino la tentación que debía sentir David en ese momento para decir, este es el problema que me acecha, listo, Dios me lo está poniendo en bandeja de plata. Dice la Biblia que David le corta una partecita del manto de Saúl y entonces estaban sus hombres y dicen, hey David, este es el momento. O sea, esos hombres para David es como cuando uno busca consejos fuera de la palabra de Dios. Agarra y remátalo, dale, es tu momento. Y entonces David empezó a inquietarse porque primero para David eran las cosas de Dios, era el temor a Dios. Eso estaba en su estándar más alto. Esto es algo impensable y como dicen muchos, no hace sentido que en esa situación David le perdonara la vida a Saúl. Pero él decía, no, en un momento dado el Señor también lo eligió él. En un momento dado el Señor también lo ungió. ¿Por qué voy a hacer esto yo si me estoy metiendo con algo que el Señor en su momento eligió? Y se dejó guiar por el Espíritu de Dios que le está diciendo, hey, no hagas eso no te compete a ti. Y entonces yo me pongo a pensar sus hombres. Yo, si hubiese sido soldado de David, le hubiese dicho, David, estás bobo, loco. Ahí estaba el momento, ya hubiésemos regresado facilito a Israel y ya te hubiesen proclamado como rey. Pero David no lo hizo. Por su temor a Dios. Porque primero, a pesar de la circunstancia tan difícil, estaban las cosas de Dios. Y muy curiosamente, en ese momento Saúl se va y dice, sí, en verdad es que reconozco, David, que Dios está contigo y ya no te voy a seguir buscando, pero pasa un tiempo más y Saúl vuelve a perseguir a David y vuelve este momento difícil en la vida de David. Y nuevamente Saúl estaba servido en bandeja de plata para que David lo terminara. Y dice que en la segunda situación fue hasta un poco más fácil porque no estaba en una cueva. Saúl y su ejército se habían quedado dormidos en un lugar y entonces David pasó como Pedro por su casa, pues pasó como ahí tranquilo y estaba enfrente de él. Y dice 1 Samuel 26:11, y el Señor me libre de que mate al ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. ¿Qué pasó? David quería demostrar que él estaba ahí y que pudo haber hecho lo que podía hacer. No lo hizo, decidió simplemente agarrar unas pruebas y después decirle, hey, rey Saúl, para que sepa que no lo hice, porque prefiero que Dios tome control de mis planes, de mis situaciones adversas, de todo lo malo que está pasando. Y nuevamente el rey Saúl en ese momento se arrepiente
y dice, ok, esto no lo voy a hacer, y ahí pues la historia digamos que cambia un poco, ¿no? Pero qué cosa tan sin sentido que en ese momento David no hiciera lo que parecía lógico hacer. Pero él no lo estaba haciendo porque era tan sagrado para él las cosas y el temor al Señor que él prefería el plan de Dios a cualquier otro plan. Y simplemente en otro momento pues Saúl se encontró en una situación de guerra y ahí pues decidió, ahí pues simplemente se acabó su historia. Ustedes saben que dice la Biblia que David reinó aproximadamente 40 años en Israel y alrededor de los 30 años empezó a reinar. Pero era tan solo un joven cuando Samuel, lo ungió. Pónganse a pensar todo ese proceso que él pasó hasta que él llegara finalmente a lo que Dios le había garantizado. Y no había mérito alguno en David, no había algo que hiciera diferente a él, pero él tenía el factor diferenciador. Y el factor diferenciador es que el Señor estaba con él. Yo te digo una cosa, yo cuando leo estas historias digo, wow, Señor, yo quiero eso. Definitivamente quisiera ahorrarme la parte difícil, ¿no? Pero hay veces que pasamos por esas tormentas, hay veces que pasamos por esas circunstancias, porque el Señor nos está formando, el Señor nos quiere enseñar algo, pero aún en la tormenta, Él está ahí con nosotros. Tenemos que tener esa convicción, esa seguridad. Y inclusive pasando por ese momento tan difícil, siempre buscar honrar a Dios, como lo hizo David frente a la circunstancia de Saúl. Esto me hace pensar mucho en esa historia, cuando Jesús entró en la barca con sus discípulos, dice que se desató terrible una tormenta, Jesús había quedado dormido y dicen que los discípulos empezaron a paniquear, y con justa razón. Cuando yo leo esa historia digo, vaya, yo no hubiese empezado a paniquear. Lo primero que hubiese hecho es, Jesús, despierta, calma esa tormenta. Y cuando uno lee esa historia se da cuenta que es como una de las últimas cosas que hacen. Claro, no querían despertar al maestro del sueño, porque seguramente había trabajado muy duro, pero ahí está el factor diferenciador. Y es tanto en lo bueno como en las circunstancias adversas. ¿Qué es lo que se hace? Y es procurar estar con el Señor, porque el Señor va a estar contigo. Al rey David también se le conoce como ese dulce cantor de Israel, porque se le atribuyen muchos de los salmos que fueron escritos, ¿cierto? Y miren este salmo que él escribe, que el Señor lo inspira a escribir, y así dice cuando uno va a leer el salmo. La primera parte dice, Salmo de David acerca de cuando huía de Saúl y entró en una cueva. Dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza, con razón puedo cantar tus alabanzas. Despiértate, corazón mío, despiértense lira y arpa. Con mi canto despertaré al amanecer. Te daré gracias, Señor, en medio de toda la gente. Cantaré tus alabanzas entre las naciones. Pues tu amor inagotable es tan alto como en los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Y por último dice, exaltado seas, oh Dios, por encima de los cielos más altos, que tu gloria brille sobre toda la tierra. La pregunta del $1.000.000 aquí es, ¿cómo David tenía la capacidad de escribir algo así cuando lo estaban persiguiendo por su vida? Cuando estaba en una situación realmente dura y difícil. Pero su convicción, su estándar, su factor diferenciador era el Señor. Esta mañana, Grupo Cristiano Calle Belén, y quisiera pedirle al grupo musical que vaya pasando, y quiero que cantemos la segunda canción que sentí como que nos llenó como de mucho júbilo, y me imaginé como en un momento ahí el rey David danzando. Dice que cuando el rey David llegaba a las victorias, dice que danzaba danzaba en el pueblo, pero danzaba delante del Señor, o sea, celebraba con el Señor. Y regresando a la pregunta, ¿cómo David podía hacer esto? Y es porque él tenía esa plena convicción de que el Señor estaba con él, de que el Señor formaba parte de todas las áreas de su vida y no solamente de algunas, no solamente los domingos o no solamente los sábados.
esta mañana quiero darte la plena certeza y garantía de que Dios quiere acercar su presencia a ti. Dios no quiere formar una religión. Si tú piensas que esto tiene que ver con la religión, estamos bien equivocados. Dios lo que busca es mantener una relación íntima. Dios tenía una relación íntima con David y por eso en los buenos momentos Dios se exaltaba en su vida de una forma impensable. ¿Quién iba a pensar que el último hijo iba a ser elegido el rey de Israel? ¿Quién iba a pensar que un pastorcito de ovejas, no un hombre de guerra, iba a derrotar a un gigante tan terrible? ¿Quién iba a pensar que una persona que en su currículum tenía pastor de ovejas se iba a ser comandante de guerra? Yo me pongo a pensar a mi amigo Josué leyendo su currículum, dije, pero este man es pastor de ovejas y quiere aplicar para ser comandante de guerra. ¿Cómo es la cosa? Pero el Señor estaba con él. Y eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Porque el Señor prueba sus actos. Pero aún en las situaciones difíciles, aún en los momentos más oscuros que puedan haber, tener ese principio de que aún el Señor está conmigo, cambia todo. Y al final sí, Saúl pues simplemente terminó su trono. David recuperó el trono. Bueno, no recuperó, sino subió al trono, mejor dicho. Empezó a reinar. Algo fascinante de esa historia, los invito a todos que en vez de ver una serie hoy en Netflix, empiezan a leer 1 Samuel y 2 Samuel. Es impresionante que incluso David, ya estando ahí, no fue tras la familia de Saúl, para nada. Fue y dijo ahí, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar de esta familia, porque incluso el hijo de Saúl, que era Jonatán, tuvo misericordia conmigo y fue como de cierta forma medio justo con ellos. Pero su papá los estaba persiguiendo. Ahora, no vayan a creer porque les conté casi la gran parte de la historia, que no la vayan a leer. Espero que en verdad la comprueben. Pero ¿cuál es el factor diferenciador? El Señor estaba con él. Esta mañana, reitero, sé que lo he dicho ya muchas veces, pero llevémonos la certeza de que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, quiere estar contigo. Él está contigo en lo bueno, en lo malo, en lo tan bueno, en lo no tan malo. Él quiere habitar, o sea, quiere formar ese vínculo de relación. Y nosotros tenemos que ir tras eso. Nosotros tenemos que, en vez de hacer nuestra voluntad, hacer su voluntad. ¿Ustedes no creen que David, siendo un hombre experimentado de guerra, quería terminar ese momento la vida de Saúl? Hasta cierto punto yo creo que él tenía mérito para hacerlo, pero no, él prefirió no hacer su voluntad, no hacer su plan y poner las cosas de Dios primero. ¿Qué tan fácil suena decirlo, pero qué tan difícil es realmente ponerlo en práctica? Así que vamos a orar y vamos a cantar esta canción que la verdad sentí que, wow, es como que dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas. Así que gracias por este tiempo, Padre, gracias por este momento. Te doy las gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta y es bendita, Dios mío. Queremos llevarnos la certeza, la seguridad de que tu presencia va con nosotros, Señor. Queremos tener ese corazón como tenía David, Señor, de estar a la expectativa de lo que tú puedes hacer por uno, Jesús. Queremos tener esa relación contigo, Señor, y esa garantía, esa convicción de que tú eres un Dios que habita, que eres un Dios que manda su presencia, que tú eres un Dios que actúa por nosotros indistintamente las circunstancias en que estemos. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Te ruego que sea tu palabra la que quede establecida, Señor, solamente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, cantamos esta canción. Su trono atrás para venir al mundo a caminar. Pudimos ver su gloria y su bondad, y hay un hombre que en humildad completo se entregó, en una cruz su sangre derramó. Él vino a darnos vida.
es Jesús. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es Jesús. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es Jesús. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es el Rey. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es Jesús. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es Jesús. Cantamos, ¿quién es el Rey? Es Jesús. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es como nuestro Dios? Nuestro Dios digno, digno de gloria y el honor, el honor. Él es santo, santo. ¿Quién es? ¿Quién es como nuestro Dios? Nuestro Dios, digno de gloria y el honor, el honor. Él es santo, 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 santo Jesús. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Quisiera que antes de irnos, de verdad que yo no sé si aquí hay gente que se identifica con la prédica. Yo le pregunté ahora a Miguel ahí, oye, ¿cuál era ese versículo que decía el Señor estaba con él? Y aquí están las notas de tus notas. Primera de Samuel 18:14. Yo quiero que nos llevemos eso en el corazón y yo quiero que oremos hoy antes de irnos. Si nosotros queremos que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, el Señor estaba con él. Yo creo que eso es la tónica, eso es lo que resume. Si la película de David se pusiera hoy en una de estas plataformas de Netflix, yo creo que se llamara El Señor estaba con él. Y yo creo que nosotros necesitamos al Señor con nosotros en la escuela, en la universidad, en el negocio, en la familia, en las empresas, en las cosas grandes, en las cosas chicas. El Señor estaba con él. Así que si tú quieres acompañarme con esta oración, Calle Belén, y decirle, Señor, yo quiero que tú estés conmigo esta semana. No sé quién necesita que el Señor esté con nosotros, no sé cuáles son los retos, qué cosas te vas a enfrentar, pero yo quiero hablar hoy con gente que dice, yo quiero que eso se cumpla en mi vida y yo quiero hoy orar contigo y que le pidamos al Señor que esté con nosotros. Señor, te damos gracias. Inclina tu rostro y dile, Señor, yo necesito que tú estés conmigo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que esta palabra se cumpla con todos aquellos aquí que dicen, Señor, yo necesito que tú estés esta semana conmigo en esa reunión, que tú estés esta semana conmigo el lunes que entro al colegio, que tú estés esta semana conmigo en mi matrimonio, que tú estés esta semana conmigo con mis hijos. Yo quiero que esa palabra que estuvo con David y que lo llevó en cada situación de su vida esté conmigo hoy y siempre. Dile, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Díselo tú al Señor en tus palabras. Dile, Señor, pídele lo que tú quieres que Él te ayude esta semana. Dile cuál es tu situación, dile cuál es tu problemática. Tú sabes que todos nos vamos a enfrentar esta semana a un montón de interacciones, un montón de reuniones, un montón de llamadas. Yo no sé, pero si estamos con el Señor, estamos seguros. Dile, Señor, yo quiero que tú estés conmigo. Señor, te pido que tú abras las ventanas de los cielos y tú estés con el grupo Calle Belén esta semana. Gracias por aquellos corazones que hoy dicen, yo quiero ser como David, que tú estés conmigo. Gracias, Señor. Amén, amén. Le damos gracias al Señor. Tenemos como para ir, sí, démosle un aplauso a Dios, porque qué bueno, estamos seguros con el Señor. Hey, Miguel, si está a punto de votar estas cuestiones, creo que tú vas a predicar en la tarde. ¿Ves? ¿Viste? Pero como tú me regaste el agua aquí, sí, sí, es que se riega. Ahora buscamos Miguel, busca un trapeador ahí, please. No, mentira. De verdad que vivo con esto, que después en la tarde vas a venir, vas a hablar de memoria ahí. Okay, nosotros tenemos reuniones a las 11 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Tú puedes venir a cualquiera, se habla exactamente lo mismo. Si quieres repetir el mensaje, puedes venir también, estás invitado. Tenemos a Miguel,
Miguel va a dar los anuncios. Miguel siento que lo acabo de ver literalmente. Anoche estábamos aquí con los jóvenes, las reuniones jóvenes, señores. Hay unas actividades, déjame adelantarme porque estoy emocionado. Sí. Yo también. Hemos tenido un montón de actividades. Hemos tenido un montón de actividades este fin de semana. De repente tú vas a decir, hemos tenido el viernes, tuvimos 2 book clubs de chicos, book clubs de chicas. Tal vez ahora Miguel habla un poco de eso. Tuvimos birria de basquetbol. Llegaron como 20 pelados en la mañana a una cancha. En la tarde tuvimos en Costa Bella, aquí mismo, en una de las canchas de fútbol. Tú no fuiste. Estábamos jugando fútbol aquí. La verdad que la birria estuvo muy buena. Los pelados yo estuve supervisando todo el tema ahí. Y después, sí, porque digo, hey, alguien tiene que cuidar, ¿no? Había un par de papás por ahí. De hecho, no voy a decir el nombre, pero uno de los papás se metió y tuvimos casi que agarrarlo con, tú sabes, con resucitación al final. Pues no aguanto. Entonces, en la noche, ¿por qué digo que acabo de ver a Miguel? Literalmente, porque nos quedamos aquí como hasta las 10 de la noche. Yo creo que más tarde me acosté a dormir sin mentirte y cuando me levanté eran las 10:38. Lo que pasa es que yo vivo cerca. Entonces, de verdad que me levanté y dije, chuleta, hay reunión, vamos para allá. O sea, se supone que me bañé, ¿no? Ve, están pensando cuestiones. Eso no se los voy a decir. Pero dale, estoy hablando mucho, dale. No, está bien, yo también estoy feliz hoy. Yo también estoy feliz. Así que vamos a recibirlo con fuerza, ¿no? Con la fuerza que me dio Dios. A mí me dijeron que yo reciba hoy feliz. Así que, buenos días, Grupo Cristiano Calle Belén. Bueno, buenas tardes, son las 12. Así que sí, buenas tardes. Vamos con unos anuncios antes de terminar la reunión. Sigamos con la dedicación de niños, que va a ser el domingo 10 de septiembre, este año. Ahí, como dice en pantalla, presentemos los niños al Señor, tal como nos indica la Biblia, que José y María hicieron con Jesús. Así que los que quieran presentar sus niños a Dios, pues bueno, ahí tienen el número del Señor Jacobo, que es 66740022. Y bueno, como hablaba Josué, tenemos el Book Club, que son los viernes a las 7:30 a 9, aquí mismo en el BMW Center. Ey, fue brutal, a mí me gustó bastante, la verdad, y cada su tiempo. La apagaron el micrófono ahí, qué locura. Pero a mí me apagan el micrófono, me lo apagan a propósito. Esa foto fue este viernes, ¿verdad? Chévere, sí. Mira qué chévere. ¿Tú a esa sí viniste? A esa sí vine. Estaba pretty. ¿Quién habló ahí? Cuéntanos un poco. ¿Dónde está Freddy? Freddy está por aquí. Ahí está, mi tío levántate, Freddy, un aplauso. Levántate, hombre, levántate. Gracias por el trabajo que estás haciendo con nuestros pelados. De verdad, te agradecemos mucho. Sí, así es. Y no, aquí se hablan de muchos temas. No me apaguen el micrófono. Se hablan de muchos temas importantes y que son de bastante utilidad para tu vida, pues. Y teniendo al tío Freddy, obviamente, de referencia, pues, cómo no. Así que bien, vamos con la siguiente, que es acerca de la reunión de matrimonios que próximamente tendremos aquí en el BMW Center. Y también las reuniones de mujeres presenciales. Y de paso, para recordarles las reuniones de Frontline y de New Generation, que era lo que hablaba Josué, que estuvimos ayer a las 7:30 en este mismo lugar, yo se los digo, esa cambia como mi vida. Yo todos los días, los sábados a las 7:30 no tengo más nada que Frontline. Y New Generation, evidentemente. Así que todos están invitados. Y como ven en pantalla, que nos sigan. Así es, aplauso para Dios, esa es la actitud. Ahí está, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, Grupo Cristiano Calle Belén, y en Instagram también a Frontline, que es el grupo de jóvenes. Ahí está el video de casualmente unas reuniones ahí. Chuso, en ese casi me tumban, por cierto. Exactamente, ahí como vieron el video fue acerca de New Generation, se enfocaron en eso, que son los jóvenes de 13 a 17 años. Bien, y para las personas que nos visitan por primera vez tenemos el obsequio de unas Biblias que evidentemente tengan la confianza de agarrarlos, que ahí atrás
pueden obtener una si nos visitan por primera vez, que puede ser de gran bendición. Y tenemos, como es costumbre, el día de helados aquí, así que saluda a una persona que no conozca, váyase feliz de verlos. También tenemos birria de ping-pong, Hay tenemos de 2 todo. mesas, aquí los De que todo quieren aquí. se quedan. Y hoy tenemos de cumpleaños a Loney. Loney, levanta la mano, un aplauso a Loney. Loney es un amigo, o sea, es de la casa y él Bueno, y aquí quiero presentarle a 2 personas muy importantes. Aquí está el hijo de Miguel, el que acaba de predicar, es el papá, ¿no? Ok. Y aquí está mi nieto que me visita desde España, Diego. Bueno, y yo creo que será todo. Entonces estamos despedidos. Acuérdense de los helados. Después se abren aquí mesas de ping-pong. Pasémosla bien. Que Dios les bendiga.